a 35. Gracias, mi hermano. Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 35. Todo lo tenemos, lo estamos buscando. El concilio en Jerusalén, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer que todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde le es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo,
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Buenas. Gracias, mi hermano Andrés, por la lectura de la Escritura en el día de hoy. Y vamos a volver a orar a nuestro Señor. Padre Dios, gracias te damos por esa tu palabra, que es una palabra viva, eficaz, Padre, y una palabra que está escrita para enseñarnos, para que podamos saber la voluntad tuya para nuestras vidas. Podamos, Padre, entender lo que tú tienes preparado para la iglesia, que es tu cuerpo, Padre, que es tu pueblo. Y Padre, queremos pedir la dirección tuya en esta mañana para que tú nos enseñes lo que necesitamos saber. Como hemos dicho, Padre, no son cosas nuevas, pero necesitamos ser recordados, acordados de esas cosas. Padre, esto te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, antes de iniciar, quiero hacer una pequeña anuncio. Creo que no es secreto que el martes pasado nuestros hermanos Juan José y Diana, ellos hicieron un compromiso grande, no con hombres, aunque estuvimos presentes antes de una, bueno, no un hombre, una mujer, para dar el parte legal de su matrimonio. Entonces los hermanos han amarrado el nudo, ¿sí? Se casaron. Entonces, para que estemos siempre orando por ellos, ¿cierto? Entonces, queremos anunciar eso. La ceremonia está próxima. Entonces, vamos a tener una ceremonia acá en la congregación. Entonces, estamos avisando, ¿cierto? Entonces, hermanos, para que ustedes puedan estar tranquilos y saber que ellos ya son casados. Tenemos otra pareja entre nosotros, un matrimonio más, y que el Señor sigue bendeciendo sus vidas. Hermanos, estamos hablando, como hemos por más de un año, estamos hablando de la iglesia primitiva, y yo pensé que yo iba a estar pasado esa parte, pero cada vez más me encuentro cosas más para enseñar, ¿cierto? Entonces, el resumen de la iglesia primitiva, esa iglesia que inició el día de Pentecostés, unos 50 días después de la crucifixión del Señor Jesucristo o su resurrección, ¿cierto? El día de Pentecostés. La iglesia empezó
Parece que un grupo, bueno, los discípulos estaban reunidos y el Espíritu Santo llegó, se manifestó entre ellos. En Hechos capítulo 2, ¿cierto? La nueva iglesia perseveraba unánimes en la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, la comunión, la cena del Señor y las oraciones. Entonces ellos estaban reuniéndose, la comunión, la interrelaciones, ¿cierto? Entre ellos. Dice primero la enseñanza de los apóstoles. Entonces, lo que los apóstoles les enseñaba por la dirección del Señor. La iglesia crecía cada día y encontramos un crecimiento extravagante, ¿cierto? 3,000 personas salvos en un solo día. Qué rico será en tu lugar ver a 3,000 personas conociendo al Señor en un día, ¿cierto? Estaríamos locos, ¿cierto que sí? Pero eso es lo que pasó. 3,000, después otros miles y otros miles. Parecía, según los comentaristas y historiadores de las escrituras, dicen que es posible que la mitad de la población de Jerusalén habían llegado a conocer a Cristo. En aquel tiempo la ciudad de Jerusalén no era de como está hoy día, ni era el tamaño de Tuluá. Dicen que puede haber tenido como 60,000 habitantes, 50, 60,000 habitantes. Entonces, imagínense la mitad de la población. Imagínense la mitad de Tuluá como conocedores de la palabra de Dios en verdad, ¿cierto? Entonces, pero en capítulo 5, 6 encontramos que entró el pecado. Ayer por la mañana estuvimos hablando de Noé y después del diluvio el pecado volvió, ¿cierto? El Señor había destruido la tierra por el pecado, por el daño que hacía el pecado, pero no duró mucho tiempo para que el pecado volviera. Aquí la iglesia empezó, personas salvos por la gracia de Dios, sus vidas transformados, pero el pecado empieza a entrar, ¿cierto? Entonces, podemos aprender. Dice Dios a Caín, ¿cierto? El pecado está a la puerta, ¿cierto? Y el pecado no ha dejado de estar en la puerta de nuestras vidas. Está ahí, listo siempre para atacar, para hacer daño, sí, pero para tentarnos, ¿cierto? Está ahí. Entonces el pecado entró y vimos que la iglesia tenía que actuar sobre esas cosas. En capítulo 7 a 8, la persecución por causa de Cristo y el Evangelio, el primer hombre mártir, a Esteban, fue apedreado. El apóstol Pablo, no era apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, un nuevo personaje en el libro de Hechos. Encontramos que él era el hombre que estaba ahí dirigiendo las cosas el día de la muerte de Esteban. Él estaba ahí dando su amén a la muerte de Esteban. Pero sabemos que el Señor obró. El Señor llegó a la vida de ese hombre, le confrontó y en el camino a Damasco, Saulo
conoció al Señor, aceptó al Señor, ¿cierto? Fue confrontado. El último estudio hablamos de otro evento en la iglesia, fue la primera mención de ancianos. Ancianos en el sentido de la iglesia. Más antes hablaba de ancianos, pero hablando de los ancianos del pueblo de Israel, los gobernantes del pueblo de Israel, los mayores, los que guiaban el pueblo, pero no en el sentido espiritual, sino en el sentido de los costumbres, el diario vivir del pueblo. Pero en Hechos 14 nos dice en versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces ellos eran hombres creyentes que habían creído en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Recuerden los que estaban en la reunión que tenemos cada lunes, cada 15 días, sobre el liderazgo de la congregación, los ancianos. El hermano Saúl hizo una pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta del hermano Saúl? ¿Qué requisito, el primer requisito para ser anciano? Hermano Jaime no estaba, ¿cierto? Que tenía que ser salvo, ¿cierto? Eso es lo que el hermano Saúl dijo. Y todos nosotros espirituales diciendo que tenía que ser irreprensible y todas esas cosas y el más obvio. Y está aquí. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Cierto? Entonces, la semana pasada, así la última vez que prediqué, hablamos de la primera mención de ancianos. Hablamos de 3 nombres: ancianos, obispos y pastores. 4 áreas sobre su carácter, su carácter personal, solos, ¿cierto? Cuando están solos, ¿qué pasa por nuestra mente? ¿Qué maquinamos? La familia, ¿cómo estoy yo en mi familia? ¿Cómo actúo? ¿Qué piensa? ¿Qué dicen mi familia de mí? ¿Cierto? Ahí usted puede venir acá muy santo, muy como bien vestido, con mucha amén, pero hace muchos años recuerdo de un señor que oraba con una autoridad y un día Omar y yo fuimos a la casa y encontramos que había tirado la ropa de la esposa por la ventana. Y en la iglesia parecía como un santo, pero en la casa era una tristeza, ¿cierto? Entonces, hermanos, de familia, su carácter en su vida social, cómo estoy, cómo vivo yo, cómo los amigos del colegio, del trabajo, cómo me vean a mí, ¿cierto? En esa área de nuestras vidas. Y en la área espiritual, mi relación con Dios, cómo estoy, ¿cierto? Miramos esta en el último estudio. 3 áreas de servicio: apacentar, cuidar, ser ejemplo. El madurez, ser ejemplo. Ese es lo que el anciano tiene que ser, un ejemplo. Cuidar el rebaño, está protegiéndola y también está apacentándola. Apacentar da alimento, ¿cierto? Lo que necesita para su crecimiento, ¿cierto?
Es, es, es los tres. Entonces, hoy vamos a mirar, hablamos que el libro de Hechos es un libro histórico, cuenta la historia de la iglesia. Es un libro que tiene doctrina también, aunque algunos nos dicen que el libro no es doctrinal, pero para mí es doctrinal porque enseña cosas importantes que nosotros necesitamos saber. Y también es un libro práctica. Nos muestra cómo hacían las cosas en la iglesia primitiva, ¿cierto? ¿Cómo lo hacían? Los hacían. Los ancianos, quiero mirar hoy, los ancianos en el manejo de asuntos doctrinales. Entonces, ¿cómo maneja los asuntos doctrinales de una congregación? ¿Y qué parte tienen los ancianos en ese manejo de los asuntos doctrinales? En Tito 1:9 nos dice en una de las porciones que habla de los requisitos o las características del anciano, nos dice en versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, él está hablando de los ancianos. Él está diciendo, esos hombres que guían el rebaño, esos hombres que cuidan el rebaño, esos hombres que son un ejemplo para el rebaño, esos hombres tienen que ser retenedores de la palabra de Dios, ¿cierto? Y tal como han sido enseñados, ¿cierto? Tal como han sido enseñados, para que también puedan exhortar, entonces ellos pueden animar a otros, ¿cierto? Enseñar a otros. Dice en versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces, el apóstol advierte a Tito, el apóstol Pablo, advierte a Tito que cuando él está mirando por esos hombres para guiar a la iglesia local, tienen que ser hombres que son retenedores de la palabra. No son hombres que hablan muy bonito, que oran muy bonito. Eso no es el primer requisito. Y a veces nosotros, porque el hermano para en el púlpito y habla muy bonito, ¡ay, qué rico! Pero si él no está enseñándonos lo que es, entonces no es un hombre a lo cual debemos estar mirando como anciano en la iglesia local. Lo que tenemos en capítulo 15 es unos hombres que vinieron a la iglesia de Antioquía, de Judea, de Jerusalén. Habían llegado a visitar los hermanos en Antioquía, queriendo obligar a los hermanos no judíos. Nosotros en esos días, en la reunión de sábado por la mañana, hablamos de eso. En la Biblia en realidad habla de tres grupos de personas. Tres. Nos habla de los gentiles o las naciones, de las diferentes naciones. Habla de los judíos o Israel, la nación de Israel que aparece en las noticias. Algunas y muchas personas son muy enemigos de los judíos aún hoy día, pero no podemos quitar que este pueblo es un pueblo que Dios ha escogido, no para hacer maldades, no para hacer maldades. El pueblo de Israel está escogido para traer bendición
al mundo. Porque por medio del pueblo de Israel, ¿quién vino a ese mundo? El Señor Jesucristo, el Mesías. ¿Sí? En ese momento el pueblo de Israel está en rebeldía. El pueblo de Israel no quiere reconocer al Señor. Pero nosotros sabemos en Zacarías que dice que un día el pueblo de Israel van a ver aquí a Él, a quien ellos traspasaron. Ellos van a ver al Señor Jesucristo. Todavía no lo habían visto de esta forma. Ellos lo vieron a Él como un malhechor. Crucifícale, crucifícale, dijeron. No queremos este hombre reinar sobre nosotros. Pero viene el día cuando la nación de Israel va a ver al Señor Jesucristo y van a decir, van a reconocer que este es aquel a quien nosotros crucificamos. Y van a arrepentirse, van a llorar. Pero ese es futuro. Entonces, hay gentiles, hay judíos o israelitos o la nación de Israel. Y en el Antiguo Testamento tenemos estos dos desde Génesis 12. Tenemos la distinción entre esos dos pueblos, las naciones y el pueblo de Israel o los judíos. Estos son los dos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos un tercer grupo que la Biblia nos revela, en Efesios nos dice, la iglesia de Dios. Entonces, hoy día tenemos, ¿cuántos pueblos? Tenemos los gentiles, que son todas las naciones que no pertenecen a Abraham, a Isaac y Jacob. Si esos no tienen ese linaje, no pertenecen a la nación de Israel. Yo no soy israelito. Hermano Andrés me dice que él tiene sangre israelita en su sangre y cree que es la hermana Liliana también debe tener. Entonces, ellos son del pueblo de Israel, ¿cierto? Pero yo soy gentil. Pero por la gracia de Dios, pertenezco a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, vivo. Entonces, hermanos, esos tres grupos de personas. Hoy día, los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cierto? ¿Qué es? La iglesia. ¿Y qué es especial de la iglesia? Un día el Señor va a venir por ella. ¿O no? ¿El Señor va a venir por su iglesia? Entonces, ¿quiénes van con Él? Los de su iglesia. ¿Cierto? Entonces, si hay alguien en esta mañana que no es parte de la iglesia de Cristo, no del que tiene el título en la puerta, no. La iglesia que es del cuerpo de Cristo, todas las personas que han creído en el Señor Jesucristo, de todos los términos de la tierra, de todas las religiones que haya. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted va a estar con Él. Porque usted pertenece a su iglesia. Y animo a cualquier persona que todavía no ha creído en Jesús como Señor y Salvador de su vida, abra su corazón. Él está tocando. Él dice, venga a mí. Habla a la puerta de su vida. Y Él entra y cenará contigo. ¿Cierto? Entonces,
esos hombres judíos de la secta de los fariseos habían llegado a Antioquía y ellos estaban enseñando que porque la iglesia ya no es solamente los judíos, la iglesia está miembros de los gentiles están escuchando el evangelio de la muerte de Cristo y la fe en él, y ellos están reconociendo que necesitan a Cristo y están convirtiendo a Cristo, pero llega esos hombres judíos que dicen, no tan fácil. Esos gentiles, ellos no han sido circuncidados. Esos gentiles, ellos no están obedeciendo las leyes de Moisés. Y ellos no pueden ser salvos si no están circuncidados. Algo que la escritura nunca había enseñado antes. Entonces, tenemos en Levítico 12, versículo 3, la institución de la circuncisión, cuando Moisés habla con el pueblo y dice que el octavo día se circuncidará al niño, ¿cierto? Entonces, esos hombres querían imponer esa regla sobre los judíos, a los gentiles, que era necesario la circuncisión para ser salvo. En versículo 1 dice, entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oiga, están como con mucha autoridad, ¿cierto? Ustedes no pueden ser salvos. Y versículo 5 del mismo capítulo, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, aquí hay un problema ¿qué hay en la iglesia? Un problema doctrinal, ¿cierto? Un problema doctrinal. Entonces, ¿cómo van a solucionar ese problema doctrinal? Había una discusión y contienda fuerte, no pequeña, nos dice, tomaron la decisión de buscar ayuda de otros hermanos. Interesante, ¿cierto? Esos ancianos y apóstoles estaban ahí y ellos dijeron, no, vamos a tener que reunirnos con otros hermanos de otras partes para hablar esas cosas. Se dispuso que subiesen Bernabé y Pablo a Jerusalén y con los ancianos y los apóstoles y los ancianos. Entonces, nosotros hemos leído eso. Eso es, al principio de la iglesia había los apóstoles. En capítulo 14 vemos la entrada de los ancianos. Entonces, tenemos apóstoles y tenemos ancianos. La doctrina de los apóstoles en capítulo 2, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, los apóstoles al principio de la iglesia estaban responsables por la enseñanza de las escrituras. Pero también había otro grupo, los profetas. Había apóstoles y profetas en el principio, en Efesios capítulo 2, 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, los apóstoles y los profetas, ellos de dónde basaron sus decisiones sobre el Señor Jesucristo, ¿cierto? En capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y en 1 Corintios 3 habla que las profecías se acabarán, ¿cierto? Apóstoles, un grupo selecto del primer siglo, enviados, mensajeros. Hermanos, vivimos en un tiempo de hombres que se declaran apóstoles, ¿sí? Solamente tenemos que mirar una pancarta por ahí, hablando de un hombre apóstol, el apóstol fulano, la apóstola, ¿cierto? Hasta ahí. Hermanos, los apóstoles verdaderos de la Escritura eran un grupo selecto. Y tenían varias características. Tenían que ser testigos oculares de Cristo resucitado. Tenían que ser comisionados por el Señor Jesucristo. Y tenían que hacer señales y prodigios de apóstol. Esas tres cosas. Los que nos dicen hoy que son apóstoles, ninguno de ellos son estos. Entonces significa que son apóstoles falsos. ¿Cierto? Hermanos, es así. No podemos decir otra cosa. En capítulo 14, ancianos constituidos, hombres para una obra o oficio espiritual. Su trabajo es algo espiritual, no es algo, incluye lo diario, pero su obra principalmente es espiritual en la iglesia de Dios. Hombres maduros psicológicamente, sus emociones, su dominio propio, psicológicamente, hombres maduros. Moralmente, hombres maduros. Y espiritualmente, hombres maduros. No son hombres que están así, ni psicológicamente, emocionalmente, ni moralmente, ni espiritualmente, ¿cierto? Son hombres maduros. Lo que es, bueno, en relación a la doctrina, ¿qué es la doctrina, cierto? El Evangelio por la gracia, por medio de la fe en Jesús. Esa es una doctrina de la Escritura, ¿sí? Que la salvación es por la fe solamente en Jesús. El testimonio de lo que Dios había hecho. Ellos recuerda que en Hechos 15, que cuando se reunieron, Pedro primeramente empezó a hablar y decir, bueno, nuestros hermanos Pablo y Bernabé, ellos han ido a predicar el evangelio por estos lados y muchos gentiles han llegado a la salvación, a la fe en Cristo, ¿cierto? Eso es lo que había pasado. Y ellos anunciaron eso. Ellos anunciaron que había vidas cambiadas. Mire, la doctrina del Señor debe cambiar las vidas de personas. Si el evangelio que usted predica no cambia vidas, tiene que revisar su evangelio, no más, ¿cierto?
fueran cambiados por el Espíritu Santo y por el Evangelio en versículos 8 y 9. La doctrina nuestra debe incluir el Antiguo Testamento, la enseñanza del Antiguo Testamento, no en su contexto, no en su totalidad, ¿cierto? Pero reconocemos el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y esos hombres siempre me llama la atención, como Pedro el día de Pentecostés, cuando él empezó a predicar el Evangelio. ¿Qué predicó él? Él predicó del Antiguo Testamento. Mostró que el Antiguo Testamento estaba dirigiendo al pueblo a ver a uno que iba a venir, iba a morir en una cruz por los pecados de la humanidad. Y que estaba hablando de Jesús. Y que este Jesús que murió, ese Jesús de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario, este es. En Hechos capítulo 2 vemos, ¿cierto? Este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y habla los escritores del Antiguo Testamento, los profetas, lo que los profetas hablaron. El Antiguo y Nuevo Testamento no están en conflicto, van de la mano. A veces podemos pensar que aquí atrás dice una cosa, pero aquí dice otra. No, van de la mano, ¿cierto? El Antiguo Testamento, Jesús, Pablo, Pedro y los otros defendían el Antiguo Testamento. Lo decían que era palabra de Dios, porque apuntaba al Cristo, el Mesías, el Salvador. El Antiguo Testamento apuntándonos allá. Hermanos, los ancianos no deciden la doctrina. Yo he escuchado personas que han dicho, no, es que los ancianos de nuestra congregación hemos decidido que no es necesario que, por ejemplo, el velo, que la mujer no utilice, que no utilice velo. Es nuestra decisión de ancianos que cambiamos eso. No, hermanos, nosotros como ancianos no tenemos el derecho de cambiar la doctrina de las Escrituras, ni inventar otra doctrina, ni formular otra doctrina. Nosotros no decidimos lo que es la doctrina. Los ancianos no deciden lo que es la doctrina. Los ancianos no deciden las doctrinas que vamos a seguir o no. Eso no decidimos. Ancianos tienen la responsabilidad de enseñar, de practicar y defender las doctrinas en las Escrituras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Nosotros como ancianos de una o los ancianos de una congregación no tienen libertad de cambiar nada. Nosotros solamente tenemos la responsabilidad de enseñar lo que dice las Escrituras. Ese es. No tenemos más grande responsabilidad, ¿cierto? Solamente enseñar lo que dice las Escrituras. Defenderla, ponerla en práctica en la iglesia local. En Hechos capítulo 20, Pablo decía, se me fue, porque no ha rehuido anunciaos todo el consejo de Dios. Pablo a Timoteo dice que no enseñan diferente doctrina. En Tito dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nada de menosprecie. Pablo está hablando de qué? Las cosas que Tito había sido enseñado por los apóstoles.
Y él tenía la responsabilidad de enseñar esa a la iglesia, las iglesias de Creta. Eso es lo que tenemos para hacer. Que prediques la palabra, dice a Timoteo, que prediques la palabra, que insistes a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los ancianos solamente pueden enseñar lo que la Escritura dice. No tenemos la libertad de cambiar nada. La doctrina debe ser bíblica. Entonces, cuando estamos teniendo una discusión sobre algo, tenemos que volver a la Escritura, empezar desde la Escritura. No podemos estar empezando de un filósofo, de un libro o de esto o aquello. No, la Escritura debe ser la base, donde estamos mirando la doctrina. Y en la historia que leímos, vemos que ellos hicieron eso. Ellos hablaron de unas cosas que Moisés había enseñado y dijeron, esto sí, pero esto no está relacionado con la salvación, con lo que necesitan saber. Debe glorificar a Dios. La doctrina de la iglesia debe glorificar a Dios. Debe ser evangelística. Debe traer los oyentes al arrepentimiento a Cristo. Hermanos, cuando estamos pensando en lo que enseñamos, debemos estar dirigiendo a las personas a Cristo, trayendo a los oyentes al arrepentimiento, la fe en el Señor Jesucristo. Debe desafiar a los creyentes a crecer en su fe y conocimiento del Señor Jesucristo. En capítulo 2 de Timoteo ya leímos, pero dice que prediques la palabra, que insistes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nos muestra ese versículo la importancia, la insistencia de lo que estamos enseñando a la iglesia, ¿cierto? Y esa es la responsabilidad de los ancianos de hacer eso, de tener otros hombres que puedan hacer eso. No es que los ancianos son los únicos que predican, pero cuando escogemos una mano a predicar, tiene que ser una mano que está llevando a la congregación al crecimiento, está llevando a las personas a creer en Jesús. Esa es la responsabilidad. Y un punto final que en ese estudio es notamos la interdependencia de las iglesias primitivas en asuntos de doctrina. ¿Qué hicieron ellos? La iglesia de Antioquía tenía un problema. Unos habían llegado enseñando cosas diferentes. ¿Qué hicieron ellos? Ellos hablaron con otras iglesias para solucionar el problema, para llegar a un acuerdo. ¿Ese es de Dios o no es de Dios? Y hermanos, ese es algo muy importante en la iglesia. Tristemente, muchas veces un hermano tiene una idea y él no está de acuerdo. ¿Y qué hace él? Se va arrastrando un poco de gente atrás de él. Eso es lo que vemos en la iglesia de hoy. Man, no debe ser. Y que van bueno es cuando, bueno, el Señor sabe que nosotros tenemos hay unos hermanos en Colombia, de otras congregaciones, el hermano Julián, el hermano James, hermano Germán, Manuel, hermanos de otras partes, que podamos
reunirnos en cualquier momento para hablar de doctrinas, de situaciones en la congregación. Y hermanos, ese es como debe ser. Ese es como estaba la iglesia primitiva. No es que nosotros aquí hacemos esto y allá ellos hacen lo que quieran. No, hermanos. Tenemos que, ¿cómo era la iglesia primitiva? En comunión. ¿Cierto? Y hermanos, les animo, cuando estamos pensando en doctrina, tenemos que mirar lo que dice la Escritura. No lo que dice fulano o lo que digo yo o lo que... No. Miramos, estemos guiados por el consenso de la Escritura, pero también entre nosotros como hermanos. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra que nos guía, nos da dirección, nos da luz con relación a la Escritura, Padre. Queremos que cada día estamos como iglesia creciendo en el conocimiento, en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Padre, para que cada día podamos ser más como Él, para que su nombre sea glorificado en medio de nosotros. Qué bueno es, Padre, cuando el nombre del Señor Jesucristo está glorificado entre nosotros. Queremos encomendarnos a ti, rogándote por la predicación del Evangelio en esta noche, Padre, por los diferentes reuniones en la semana. Queremos rogarte, Padre, por Juan José y Diana, para que tú estés, Padre, obrando en sus vidas, ayudándoles en este empalme de una vida nueva como pareja, Padre, para que ellos puedan glorificar a su nombre en sus vidas. Padre, por Olmei, Obelda, Javier y Luz María en su regreso de Neiva, queremos, Padre, rogarte por ellos, protegiéndolos en el camino. Y Padre, queremos seguir rogándote por los enfermos. Pensamos en Alejandro para que tú estés, Padre, guiando ahí en esta situación tan difícil que él tiene que llevar, y también su esposita, para que, Padre, cada día puedan confiar más y más en ti. También, Padre, queremos rogarte por Hannah, para que tú estés obrando en su vida. Y Padre, esto te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Menciono algo de Hannah. Yo no entiendo mucho de esa cosa médica, pero están